Estábamos comentando que la gente está enseñando siempre que hay cualquier pasaje bíblico, cualquier texto bíblico, dice qué aplicación tienen para mi vida personal. Ok, lamento decirle que hay mucho material en la Escritura que no tiene ninguna aplicación para la vida personal. Tiene aplicación para la nación. Repito, hay mucho material en la Sagrada Escritura que no tiene ninguna aplicación para la vida personal. Tiene aplicación para la vida de la nación. Y esto en la historia de la Iglesia cristiana se entendió muy bien y ahora no se entiende. Y estábamos hablando con el hermano Chepe, él me mencionó que los presidentes de los Estados Unidos, hasta hace poco, juraban con la mano derecha en la Biblia, juraban cuando asumían su cargo cumplir los deberes del mismo con la mano derecha en la Biblia. Pero entonces le observaba yo al hermano Chepe y le preguntaba, cuando viste la ceremonia de juramento, el presidente de Estados Unidos pone la mano derecha en ¿la Biblia está abierta o cerrada? La Biblia está cerrada. ¿Ok? Pero eso no era así hace, digamos, hasta 1930 más o menos. Hasta 1930 más o menos, cada presidente de los Estados Unidos juraba el cargo con la mano derecha en la Biblia abierta, y no abierta en cualquier lugar, sino abierta en un capítulo específico del libro de Deuteronomio, el capítulo 28, que es un buen ejemplo de lo que estamos enseñando. Abra su Biblia si la tiene por ahí en el capítulo 28 de Deuteronomio, para entender que ese capítulo no tiene ninguna aplicación para tu vida personal. Eso es para la nación. Y para entender por qué los presidentes de Estados Unidos abrían la Biblia en ese capítulo 28 de ese libro, Deuteronomio, porque entendían de esa manera poner a su país, los Estados Unidos, en condición de pacto. Y esto es muy importante. Con Islen hemos estado hablando bastante que aquí en la Iglesia Presbiteriana se está estudiando la teología del pacto y demás. Bueno, ¿cómo lo entendían los americanos, los primeros presidentes cristianos de los Estados Unidos, a poner su nación bajo pacto? Y era muy sencillo. En el capítulo 28 de Deuteronomio se divide en dos grandes partes, del 1 al 14 y del 15 en adelante. Del 1 al 14 se titula por ahí Consecuencias de la obediencia, y después en la segunda parte Consecuencias de la desobediencia. Y en otros, en las viejas traducciones, se traduce más directamente como bendiciones y maldiciones. Pero entendiendo que es lo mismo, o sea, bendiciones son consecuencias de la obediencia, porque no puede haber bendiciones si hay desobediencia. Y maldiciones son consecuencias de la desobediencia, porque esa es, lo que queremos decir es, lo que queremos preguntar es, ¿la obediencia o la desobediencia de quién? De cada persona, no de la nación. Muy bien, de la nación, no de cada persona individual. Nos han metido un concepto demasiado individualista del cristianismo. Y tu relación personal con Cristo y tal, y qué sé yo. ¿Y cuál es la relación de México con el reino de Dios? No, eso no nos han enseñado. Y si no nos han enseñado, bueno, yo no tengo la culpa y no puedo en media hora o en una hora explicar 80 pasajes, que eso lo dije ayer cuando empezamos a conversar, 80 pasajes, 60 del Antiguo Testamento y 20 del Nuevo, que se refieren al tema político, dentro de lo que es la cosmovisión cristiana. ¿Ok?
Entonces, la ley es obediencia o desobediencia de la nación respecto a la ley de Dios, o lo que es lo mismo, obediencia o desobediencia de la ley de Dios por la nación. ¿Y cuál es esta obediencia y desobediencia de la ley de Dios por la nación? Vamos a escribir aquí unos números. A ver, el Deuteronomio es el quinto y último libro de la ley, la Torá que llaman los judíos. Pentateuco que llamamos los cristianos. ¿Ok? Entonces, esos 5 libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, contienen la ley de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo se refiere muchas veces a la ley de Dios y dice: yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. Muchas veces el que cumple, el que incumple el más pequeño de estos mandamientos, o enseña el más pequeño de estos mandamientos de la ley. De la ley de Dios, que son 613. 613 están en los 5 primeros libros de su Biblia. Contienen 613 mandamientos, pero no todos son de aplicación personal para tu vida, porque hay muchos que son de aplicación para México como nación, porque están dados para que sea aplicado para Israel como nación. Vamos a desglosar un momentito estos 613 mandamientos. Estos 613 mandamientos, busque en internet, en Google, busque 613 mandamientos, ahí le va a aparecer que hay 2 categorías de mandamientos, los positivos y los negativos. Positivos son de hacer, negativos son de no hacer. A ver, un ingeniero que me saque la... Por favor, réstame 365 de 613, que nunca me olvido, siempre me olvido del número. 248. 365 positivo y 248. Entonces porque esto forma parte de la educación bíblica que recibió nuestro Señor Jesucristo desde que era pequeño. A ver si nos entendemos. Que los judaizantes, hay cosas que deberían saber y deberían estudiar y no estudian. ¿Ok? Entonces se decía que 365 son los días del año y 248 son los huesos del cuerpo. Y eso era una significación de que la ley de Dios, óigame bien, era para todos los días del año y para todos los aspectos, es decir, para toda la vida y para todos los aspectos de la vida. Eso es muy importante. La ley de Dios es para toda la vida y para todos los aspectos de la vida. Ahora, si nosotros vamos a desglosar de otra forma los mandamientos, de esta manera se desglosan en positivo y negativo, o sea, de hacer y de no hacer. Haga esto o no haga esto otro. Muy bien, si lo desglosamos de otra forma, los 613, estamos estudiando la Biblia, yo no entiendo por qué no. Bueno, 613 lo podemos desglosar por la materia que tratan. ¿Ok? Hola. Estamos comentando que la ley de Dios contiene 613 mandamientos, que son para todos los aspectos de la vida. ¿Por qué todos los aspectos de la vida? Bueno, porque de estos 613 mandamientos, hay algunos que son de tipo religioso. O sea, los mandamientos relativos a los sacrificios del templo, los animales, los mandamientos relativos a las ofrendas y a las fiestas religiosas, los mandamientos relativos al sacerdocio levítico, todos los mandamientos relativos al templo y a las obligaciones de carácter religioso son una clase de mandamiento. Otra clase de mandamientos son los morales individuales. ¿Ok? Por ejemplo, muchos de los 10 mandamientos, de los famosos 10 mandamientos, que son como un resumen de la ley, que están en Éxodo 20.
¿ok? Los 10 mandamientos, no robar, no matar, no fornicar, no mentir, etcétera, etcétera, son de aplicación moral. Esos sí son de aplicación en tu vida personal. Eso sí. Pero hay otros que no dejan de ser morales, pero son, o sea, son éticos, pero son políticos, porque tienen que ver con el gobierno. Dese usted el trabajo de estudiar los libros de Levítico y Número, y el mismo, y un poco de Éxodo, y el mismo, sobre todo Deuteronomio también, para ver que hay mandamientos que políticos de gobierno igual a judiciales, o sea, legales, y los podemos desglosar. ¿Ok? Son 3 clases nomás. Vamos a estudiar solo 3 clases, porque los mandamientos, por ejemplo, dietéticos, la comida kosher, están aquí. Son de esta clase. Son 3 clases, digamos. 1, 2, 3. Son mandamientos, por ejemplo, cuando tú tenés un burro y el burro va y causa un daño en la hacienda del vecino, ¿qué es eso? Está en la Biblia, ¿qué es eso? Que le tenés que pagar una compensación si el burro tuyo le causó un daño al vecino. Y que si vos estabas cortando un árbol con un hacha y la cabeza del hacha se salía y le rompía la cabeza a alguien, por más que fuera accidental, también había... Señores, eso es derecho, esas son las ramas del derecho. Todas las ramas del derecho están representadas en la Escritura, y no en cualquier parte, sino de entrada. O sea, las reglas de convivencia fijadas de entrada en la nación. Entonces usted tiene derecho penal, derecho civil, derecho comercial, incluso derecho del trabajo, sobre cómo se trata a los trabajadores, ese tipo de cosas. Tiene derecho procesal, ese asunto de que los 2 testigos en el juicio y tal, ¿ok? Y que el testimonio de los 2 testigos debe ser conteste. Eso es derecho procesal. Eso no es de aplicación para tu vida, a no ser que tengas un juicio alguna vez. Y por supuesto derecho constitucional, todo Deuteronomio 17. Derecho constitucional, ¿qué quiere decir? ¿Por qué derecho constitucional? Porque hay un sistema, y esto es lo que yo dije ayer, hay un sistema de gobierno para las naciones que a Dios le agrada y hay otro que le desagrada. Tan simple como eso. Y no, repito, el problema es que esto no se enseña en las iglesias, cuando se debería enseñar. Porque es muy importante para Dios. A mí siempre me dicen lo mismo, a mí la política no me interesa. Le digo, qué pena, porque a Dios sí le interesa. Fíjate que de entrada en la revelación, lo que es la revelación de Dios, ¿cómo empieza la revelación de Dios? Bueno, Génesis 1 y 2, relato de la creación, el pecado, la caída y tal. Génesis 1 al 11, que es todas las consecuencias del pecado, las primeras consecuencias del pecado, pero a partir de Génesis 12 ya empieza a haber disposiciones legales de gobierno y política para antes incluso que existiera la nación. O sea, esto ya empieza en la era de los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob. Antes de que existiera el pueblo de Judá, los descendientes de Judá, hijo de Jacob, y antes de que existiera Jacob y Israel. Entonces estamos hablando de un sistema de gobierno, a ver si nos entendemos. La Biblia está hablando de un sistema de gobierno, entonces no me crucifiquen porque yo hablo de política. Dios habla de política en el comienzo de su revelación. Y eso es todo lo único que yo hago es repetir lo que Dios establece. Digo esto
Hoy yo le prometí a Islén que íbamos a empezar a hablar sobre John Knox, un destacado presbiteriano. John Knox es el fundador de muchos, en Escocia, fue siglo XVI, fundador de muchas, fundador o impulsor, promotor de muchas instituciones educativas, entre ellas la Universidad de San Andrés, que es famosa en Escocia. Este John Knox era un maestro predicador de la Escritura, de la Palabra de Dios, era un teólogo, calvinista, había estudiado con Calvino en Suiza, regresó a su país y encontró que en su país mucha gente no aceptaba la predicación de la Escritura porque no la entendía. Entonces él dijo así: hay una brecha entre el contenido de la Escritura, digamos la Biblia, o sea, la doctrina cristiana, hay una brecha entre la Biblia y la cultura, o mejor dicho, incultura de la gente. Parece que la gente no está en condiciones de comprender la Biblia, porque su nivel de cultura es muy bajo. La gente no sabía leer, igual que hoy, porque antes eran alfabetos totales, hoy somos en nuestra sociedad la mayoría analfabetos funcionales. O sea, podemos leer, pero no entendemos lo que leemos. Culpa de la educación del Estado. Entonces, John Knox dijo lo siguiente: hay solo dos vías de resolver esta brecha, de superar esta brecha, de cerrar la brecha. La vía 1 y la vía 2. La vía 1 es: rebajamos el contenido de la Escritura y de la doctrina cristiana para que la gente lo entienda. Lo rebajamos. Como dicen ahora mucha gente, los liberales teológicos, hay que hablarle al pueblo en lenguaje sencillo para que la gente entienda, lenguaje actual, bla, bla, bla. ¿Ok? Esa es la vía 1. Rebajan el contenido de la enseñanza, lo simplifican, lo reducen, escogen selectiva y arbitrariamente lo que van a enseñar, enseñan poquito y lo enseñan mal encima. Y la vía número 2 es capacitar, elevar el nivel de cultura de la gente, el nivel de estudio de la gente, para que pueda entender la doctrina cristiana como es. Entonces John Knox terminó diciendo: yo escojo esta vía y esta jamás lo voy a hacer en mi vida, porque si lo hago Dios me va a reclamar y yo no quiero tener esa responsabilidad en mis espaldas. Entonces, esta vía tengan por seguro que yo nunca voy a tomar, dice John Knox. Esta es la que yo voy a tomar. Y entonces se puso a fundar escuelas, contrató maestros, profesores, y a la gente a ponerla en condiciones de estudiar. Bancos en las escuelas y enseñanza media y hasta una universidad. Que la gente estudiara y pudiera entender, porque él no iba nunca a rebajar la doctrina de la Biblia. Entonces, en la doctrina de la Biblia hay un sistema político que tiene que ver con la teoría de las esferas de Kuyper. Kuyper es un presbiteriano famoso, no sé si lo conocen. Kuyper es Abraham Kuyper, que voy a borrar aquí. Abraham Kuyper es... No, está bien, está bien, gracias. Lamentablemente, no se estudia en las universidades, en la Facultad de Derecho, el derecho bíblico, pero hay un montón de libros sobre ese tema en internet, hay muchos. Se estudia el derecho, o se estudiaba antes, el derecho romano, ahora ni siquiera el derecho romano se estudia, pero el derecho romano que había era el Código de Justiniano, siglo VI, VII.
era un derecho romano, muy poco romano y bastante cristiano. ¿Ok? No me acuerdo el siglo exactamente, pero bueno, derecho justiniano y otros digestos de derecho sancionado por los romanos, pero con mucho contenido cristiano. Por ejemplo, los padres no tenían derecho sobre la vida y muerte de los hijos. En el derecho romano sí, en justiniano no. Los esposos no tenían tampoco derecho de vida y muerte sobre las esposas y derecho a repudiarla por cualquier fruslería. Okay. Esas cosas se ven los detalles, ¿no? La cultura y tal. Y por supuesto los gobernantes. Los gobernantes romanos, en la época del imperio, eran gobernantes absolutos. Los derechos de los gobernantes son limitados dentro de lo que es la cultura cristiana. ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos hacer un dibujo, las 5. Vamos a hacer igual que ayer, ¿eh? Yo voy a parar en un momento, dentro de un ratito, y hacemos conversación. Nosotros podemos hablar de 2 modelos de gobierno. Es conveniente poner gobierno político aquí. ¿A qué me refiero a gobierno político? Bueno, que el gobierno es algo que hay en toda parte. En una familia hay gobierno también. En una familia los padres gobiernan sobre los hijos y el esposo gobierna a la esposa. Claro, no de cualquier manera, obviamente, ni con cualquier propósito, ni de cualquier estilo y forma. No. Tiene el gobierno tanto de los padres como de los hijos. Entonces, en una familia hay gobierno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay reglas y gente que va a aplicar esas reglas. Eso es gobierno. Gobierno son unas leyes, unas reglas como esas 613 que vimos y gente que las va a aplicar en caso de litigio, de problema, ¿me entiende? Entonces, eso es gobierno. Y en una familia hay gobierno, y en una escuela hay gobierno también. Se supone que hay una directora, un plan de estudio, y unos maestros que tienen autoridad. Autoridad es ¿ok? Podríamos poner aquí gobierno en el sentido de sistemas de autoridad. Autoridad es mejor palabra que poder. ¿Ok? Sistemas de autoridad, en una escuela también debería haber sistemas de autoridad. Claro, lo que pasa es que está metido el sindicato y tal, pero ya vamos a ver vamos a comparar los 2 modelos de gobierno, el bíblico y el pagano. A ver si podemos entender esto. Entonces, en una fábrica también se supone que hay un sistema de autoridad. ¿Ok? En una empresa hay un gerente, hay los accionistas o los dueños, hay los gerentes y administradores, hay los cuadros medios, hay los empleados y trabajadores. Es un sistema de autoridad. ¿Ok? Entonces, y ni hablar en un ejército o en un poder judicial. Están los jueces superiores, las cámaras de apelaciones y están los jueces inferiores. ¿Ok? Y eso está en la Biblia, cuando le dice Dios a Moisés que escoja varones sabios y entendidos de entre las diferentes tribus, de entre las diferentes aldeas, para que sean los encargados de aplicar la ley. Eso es un sistema de gobierno, eso está en la Biblia. Y eso es el modelo 1 y el modelo 2, vamos a poner. Modelo de gobierno político, 1. Cristiano bíblico, pagano, estatista o neoestatista, porque el modelo pagano es muy antiguo. El modelo pagano es el que se practica en México, en Bolivia, en Perú, en todos estos países. Pero es muy antiguo. Ya cuando Dios le revela la ley a Moisés o a su pueblo a través de Moisés, ya le dice de entrada, mire, ustedes no van a ser como las demás naciones,
Ustedes tienen que ser ejemplos de las demás naciones. Luz, en términos del Nuevo Testamento, sería luz y sal. ¿Ok? Sus leyes van a ser distintas. Ustedes van a ser una nación bajo leyes. Y no de gobierno de hombres, sino de leyes. Esa frase no es bíblica, pero la idea es bíblica, como muchas otras, ¿no? La frase no es bíblica, pero la idea sí. Gobierno de leyes y no de hombres. Por eso en la Biblia, Deuteronomio 17, de 14 a 20, dice, y usted, el gobernante, va a escribir una copia de la ley y la va a tener sentada delante del inodoro cuando vaya al baño. O sea, para leerla todos los días. ¿Y qué sentido tiene ese? Ese tiene el sentido de recordarle que la ley es vigente para él también. La ley obliga al gobernante y al gobernado. Ante la ley el gobernante no tiene privilegio. Eso era algo totalmente desconocido en el mundo antiguo y en América Latina hoy en día. Eso era totalmente desconocido entre los egipcios, entre los asirios, entre los babilonios, ninivitas, del primero, segundo imperio babilónico, todo eso. Era algo inusual, algo que chocaba contra los patrones culturales establecidos, que eran gobiernos absolutos, donde la ley era la voluntad del monarca. Entonces, Dios establece para su pueblo, y que sea ejemplo a las demás naciones, un sistema que es totalmente diferente y opuesto al de las demás naciones. Y después, ayer vimos en 1 Samuel 8 cómo ese sistema no les gustó, y aprovechando que Samuel había tenido unos hijos que le salieron por el mal camino, el pueblo exigió un cambio de sistema, pasar de este sistema a este otro sistema. Entonces, ¿cómo se llaman los sistemas? Como los libros de la Escritura. Este sistema, uno, se llama gobierno de los jueces o judicatura. Técnicamente hay un concepto en ciencia política que es gobierno limitado. Y este otro se llama, en la Escritura, gobierno de los reyes. Por eso dice libro de los reyes. Y Crónica es una continuación del libro de los reyes. Y aquí habla del libro de los jueces. En realidad, el libro de los jueces no es el único libro de los jueces, porque el libro de Josué y hasta cierto punto el libro Ruth y por supuesto Deuteronomio son libros de jueces también. Son libros donde se establece y se describe claramente y se manda cómo debe ser el sistema de gobierno. Limitado. ¿Por qué limitado? Porque tiene que haber unos jueces que tienen solo tres funciones, y eso se puede ver en todos los libros de los jueces. Funciones de defensa y policía, funciones de administración de justicia, o sea, jueces, por eso se llaman jueces, y algunas obras públicas, la contratación o construcción de algunas obras públicas. Hay un libro muy bueno que se llama La República Hebrea, y lamentablemente está en inglés, The Hebrew Republic, donde explica todo esto muy bien. Yo no se lo puedo explicar en media hora, una hora. Si nadie le habló antes de esto, lo siento, siempre hay una primera vez para todo. ¿Ok? Entonces, el gobierno de los reyes quería que fueran como las demás naciones, en 1 Samuel 8, o sea, gobiernos absolutos, no limitados, o sea, gobiernos totalitarios, despóticos, abusivos, arbitrarios, o sea, excedidos en funciones, poderes y recursos. Es decir, un gobierno limitado se ocupa de seguridad y policía, se ocupa de justicia y se ocupa de algunas obras públicas de infraestructura, o sea, caminos, o sea,
represas y embalses para cuando hay inundaciones, o sea, lo que los gobiernos hoy en día no hacen, repito, lo que los gobiernos hoy en día no hacen. No hay seguridad y policía, por eso no se puede salir de noche mucho por la calle. El sistema de justicia está totalmente corrompido, tipo de los hijos de Samuel, y las obras públicas brillan por su ausencia. Entonces, ¿por qué eso? Debería estar claro que vivimos en un sistema totalmente contrario al que Dios establece en su ley santa y perfecta que debe ser. Entonces no nos extrañemos si en México hay inseguridad, crimen, drogas, inundaciones, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Agarre Deuteronomio 28 del 15 en adelante y va a ver ahí que está clarito, donde Dios dice, mire, si ustedes como nación no siguen mis instrucciones, van a tener problemas. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Que la corrupción y bla, bla, bla. Si vivimos en un sistema totalmente contrario, vivimos en un sistema donde el gobierno dice que se va a ocupar de esto y de esto, 1, 2, 3, pero el gobierno también dice que se va a ocupar de la educación, también dice que se va a ocupar de la atención médica, también dice que se va a ocupar de los trabajadores, de los campesinos. Los sindicatos aparecen ahí como prácticamente como brazos del gobierno, como hablábamos ayer con la hermana Irma de los sindicatos de educadores. Ella es educadora. En el gremio de los educadores hay 3 sindicatos y los 3 no sirven para nada. Ninguno. ¿Ok? Bueno. Entonces, que se va a ocupar de la agricultura y sobre todo que va a emitir el dinero, ¿ok? Y además de emitir el dinero va a ser propietario de empresas y a las empresas privadas las va a dirigir. Esto se llama dirigismo económico, lo contrario del libre mercado. Por eso ayer hablé del libre mercado, porque el libre mercado es lo bíblico, pues. Pero alguien me dijo que le había hecho ruido que yo hablara del libre mercado porque me había dicho, bueno, ¿y qué tiene que ver el libre mercado con la Biblia? Y mucho tiene que ver. Lo que tiene que ver es que el libre mercado es el resultado lógico y natural, consecuencia natural de un gobierno limitado, que un gobierno ilimitado es lo contrario y por lo tanto suprime las libertades de mercado, suprime y reglamenta, restringe mucho las libertades de enseñar y aprender, porque las escuelas dependen del Estado, la mayor parte de los hospitales más grandes también dependen del Estado, el trabajo, la agricultura, la economía, el dinero, la banca, hay un banco central que es el que dirige toda la banca, etcétera, etcétera, etcétera. Se ve claro la diferencia entre los dos modelos. La diferencia, ok, ahora voy a borrar. La diferencia más grande entre los dos modelos la podemos estudiar en base a las enseñanzas de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper fue un teólogo presbiteriano, fue pastor también, era pastor en una parroquia rural. Abraham Kuyper escribió muchos libros y fue primer ministro de Holanda. Fue primer ministro de Holanda hace un poquito más de 100 años. ¿Ok? Entonces, ocupó otros puestos. Después de haber sido primer ministro, fue presidente de la Academia de la Lengua del holandés. Porque las palabras son muy importantes, el idioma que estamos hablando. Él fue muchos años presidente de la Academia de la Lengua holandesa. Es una lengua muy difícil. Bueno, entonces, este señor Kuyper escribió escribió libros, discursos, ensayos, unos de los cuales se llama 6 lecciones de calvinismo, que tratan sobre el tema de que el calvinismo se puede definir como
simple y llanamente como la aplicación de la ley de Dios, o sea, la Escritura, a todas las esferas de la vida. Y eso incluye la esfera política. En conclusión, ¿qué nos conviene más? ¿El gobierno limitado o el gobierno absoluto? No sé, Chepe, aquí en México tenemos gobierno absoluto desde 1910. Yo quisiera preguntar, no sé cómo les ha ido. Yo no soy mexicano, no sé cómo les ha ido con el gobierno absoluto. En 1910 hicieron como en 1 Samuel 8, pidieron un rey. ¿Y cómo les fue? Bueno, entonces, ¿por qué la sabiduría? Ahora, y con esto voy a terminar mi parte y vamos a hacer una ronda de intervenciones, porque tenemos que hasta las 6 menos cuarto, porque a las 6 menos cuarto vamos a hacer un receso, tomar un refresco para después aprovechar la enseñanza del pastor Mario Celi, que está aquí. Entonces, el señor Kuyper hablaba de un plan de Dios para las naciones, un plan de Dios para la sociedad, y él decía que ese plan de Dios estaba inscrito en el mandato, en el precepto, mitzvah en hebreo, ¿no? En el precepto de que el gobierno tiene que ser limitado solo para seguridad, justicia y obras públicas, nada más. No como ahora. Pero entonces, ¿por qué? Porque él decía que Dios, en su infinita sabiduría, había preordenado que la sociedad tenía que funcionar, tenía que conducirse, tenía que caminar conforme a esferas separadas. Esferas separadas significa, hay una esfera que es la familia, ¿ok? Que es una institución de Dios, fundada por Dios. Hay una esfera que es la educación. Hay una esfera que es el gobierno, lo que estamos hablando. Hay una esfera que es la iglesia. Hay una esfera que es la economía. Y bueno, las otras, la cultura, está muy cerca de la esfera de la educación, ¿okay? La ciencia también, cerca de la esfera de la educación, el arte, en fin, las esferas, y que el secreto de la felicidad y la prosperidad de las naciones estaba en la frase de nuestro Señor Jesucristo, una de las frases más políticas de nuestro Señor Jesucristo, que está en los 3 evangelios sinópticos con palabras un poco distintas, que dice así: en las naciones gentiles es común, es frecuente que los gobernantes, y ahí enseña 3 cosas sobre los gobernantes, se enseñoreen sobre la gente, se arroguen potestades, o sea, se atribuyan poderes, funciones, recursos, y se hagan llamar bienhechores, o sea, el populismo, ¿okay? Se hagan llamar bienhechores, pero entre vosotros no será así. Es decir, gobierno limitado. Esa es la tesis del gobierno limitado, que se aplica al gobierno político, pero también se aplica al gobierno de la familia, al gobierno de la educación, al gobierno, porque cada esfera tiene su sistema de gobierno. Entonces dice Kuyper que el secreto está en que ninguna de estas esferas se enseñoree. Y esta palabra es importantísima. Enseñorearse quiere decir abusar de la autoridad, ponerse en una posición de poder, de dominio. Yo hago lo que quiero, esto. O sea, lo que el Señor Jesús dijo que no tenía que suceder, es lo que sucedió y sucede. Cuando dice no se enseñoree, claro, ¿cuál es de toda esta esfera la que tiene tendencia a enseñorearse? Bueno, el gobierno político,
Pero no lo único, porque los empresarios mercantilistas tienen tendencia a enseñorearse también. La iglesia puede tener tendencia a enseñorearse sobre la gente. En la familia puede haber que los padres hagan abuso de poder o el esposo abuso de poder sobre la esposa. Entonces, el del gobierno político es el caso más saliente, digamos, de tendencia a enseñorearse, pero los otros no. Entonces, no tiene que haber un Ministerio de Educación, hay que cerrar el Ministerio de Educación. La educación tiene que andar a cargo de los educadores, no del Ministerio de Educación, los políticos, los burócratas, los partidos, no. Los educadores deben estar a cargo de la educación. Y eso se llama, señores, educación privada. Pero totalmente privada, porque hoy en día se supone que hay colegios privados, universidades privadas, pero están todas bajo la égida del Ministerio de Educación y ahí, o de Enseñanza Superior, como se llame, y no tienen ninguna autonomía, en absoluto. Y por eso son una porquería, porque matan la creatividad, matan la imaginación. Entonces, educación privada. Y la economía, libre mercado, o sea, empresa privada. Hay que privatizar Pemex, ya, de inmediato. Porque si no, Dios no va a pedir cuentas. ¿Está claro? Bueno, entonces, las iglesias deben ser privadas. ¿Cómo es eso de que el gobierno ahora le quiere decir a las iglesias lo que tienen que hacer, que los pastores tienen que ordenar homosexuales, casar homosexuales, y si no casan parejas homosexuales, el pastor puede ir a la cárcel? Eso, ¿cómo es eso? ¡Qué bárbaro! Bueno, las iglesias deben ser privadas. Hay una esfera que está cerca del gobierno, que es la esfera de los partidos. Esto podemos hablar en otra oportunidad. Los partidos también tienen que ser privados, cosa que hoy no son. ¿Ok? Las empresas privadas, ¿y qué más? La medicina, la ciencia la habíamos puesto por acá. La medicina también debe ser privada. Ah, pero ustedes me van a decir, ay, ¿cómo va a pagar la gente? Pero bueno, pero es que este sistema de gobierno absoluto es bastante ilógico, bastante contradictorio, bastante loco, ¿no? Te dicen, mire, el Estado, como usted, deme sus impuestos para poner educación y medicina y tal, porque usted no tiene plata para pagarlo. Entonces, el Estado se lo va a brindar. Usted tiene que darme los impuestos. Pero, o sea, ese no es el sistema bíblico. El sistema bíblico es, déjeme los impuestos para mí, que yo voy a pagar la educación y la medicina. Y si no, vean 1 Reyes 12. ¿Cómo se llama el ministerio de impuestos aquí? Se llama SAT. SAT. Enrique Peña Nieto instruye a brindar salud universal con calidad. Ahí está. Bueno, fíjese, 1 Reyes 12, anote por ahí, al presidente del SAT, que se llamaba Adonirán, lo matan a pedradas. 1 Reyes 12. Y después vengan y me digan que la Biblia no habla de política. Con la misma vez. Le voy a dar un bibliazo en la cabeza al que me diga que la Biblia no habla de política. 1 Reyes 12. Adonirán, el jefe del SAT, quería aumentar los impuestos. Le rompieron la cabeza a pedradas, lo mataron, y de ahí se originó la división entre judío y samaritano, porque ahí fíjese por qué razón a Dios le interesa tanto la política, porque es importante la política. Mire lo que pasó ahí en 1 Reyes 12, le rompieron la cabeza al jefe del SAT y se dividió el reino de Israel por esa circunstancia. Y de la división del reino fue uno de los factores debilitantes que acarrearon todas las malas consecuencias, los cautiverios y demás.
Entonces, lo que yo enseño siempre es una doctrina muy simple. Dios tiene razón. Dios tiene razón. Si a Él le interesa la política y lo primero en la Escritura revelada es un plan político, es porque es muy importante. Entonces no le podemos dejar la política a los paganos, pero eso sí, un sistema de gobierno como Dios quiere, no un gobernante como Dios quiere, sino un sistema de gobierno como Dios quiere. Me dirán por ahí, sí, pero ahí dice en la Biblia que David o que José eran gobernantes conforme al corazón de Dios y tal y qué sé yo, entonces es importante la calidad del gobernante. Sí, pero dentro de un sistema de gobierno limitado. ¿Ok? Sí, pero dentro de un sistema de gobierno limitado. No puede ser que venga una gente como aquí en Guatemala, yo viví 2 años aquí en Guatemala, no, que tiene que haber un evangélico presidente. No, no es necesario que un evangélico sea presidente. Es suficiente con que el sistema de gobierno sea conforme a la ley de Dios. Y si el presidente es evangélico, pentecostal, presbiteriano, lo que sea, no tiene tanta importancia. Pero, sin embargo, en América Latina, hace como 25 años, que estamos los evangélicos con que el presidente tiene que ser evangélico y entonces si no el presidente, los legisladores o el gobernador o el alcalde. No. La pregunta no es a qué iglesia va el presidente o el alcalde, la pregunta es ¿cómo es el sistema de gobierno? ¿Es conforme a la ley de Dios? No, en absoluto. Entonces no puede andar bien la nación. Y si va un presidente, si va un evangélico a la presidencia, lo más seguro es que meta la pata. Y eso pasó en Guatemala. Y ha pasado en otras partes también a nivel de gobiernos regionales. Porque es el sistema de gobierno lo que tiene que ser conforme a la ley de Dios. Si la persona que ejerce el mando ahí es una persona cristiana, creyente, consecuente, tal, mejor. Pero el sistema como tal aguantó personas de dudosas credenciales cristianas en la presidencia de Estados Unidos. Durante muchos años no pasó nada, porque el sistema estaba bien diseñado. Porque Dios es, como dicen los masones, o sea, el gran arquitecto. Lamentablemente es una expresión que usan mucho los masones, pero es cierto, Dios es el diseñador. Mire todo en internet lo que hay sobre diseño inteligente. Ahora, el diseño inteligente, y me gustaría mucho que anoten esto por ahí, si alguno se quiere poner en contacto conmigo en Facebook, el diseño inteligente no es una cosa de la naturaleza inanimada nada más. El diseño inteligente no es solamente para la biología, la arqueología, o sea, la tierra, las plantas. El diseño inteligente es para la sociedad también. Esos 613 mandamientos son el diseño inteligente de Dios para la sociedad. ¿Qué diferencia hay entre el diseño de Dios inteligente para las hormigas que para las personas? Muy simple. Las hormigas no desobedecen, las hormigas no cuestionan, las hormigas no rechazan, no se indisciplinan, no se desordenan. La sociedad sí. Porque a diferencia de la hormiga, el hombre tiene una tendencia a ser desobediente, la hormiga no. La hormiga obedece puntualmente lo que Dios manda y no discute. La hormiga no dice, mira, a mí me parece que es muy pesado. No. La vaca no dice, yo estoy cansada de dar huevo, vamos a ser innovadores, ahora yo voy a dar... de dar leche, ahora voy a dar huevo. No. Sí, ya estaba rebobinando. O sea, no quiero dar leche, quiero dar huevo. La gallina tampoco dice no quiero dar huevo, quiero dar leche. No, cada quien cumple su función. En cambio, por eso el diseño inteligente de Dios para el gobierno es total y absolutamente rechazado por el mundo de hoy, incluyendo los cristianos. Los cristianos son una gente desobediente, igual que los israelitas.
Dios manda gobierno limitado, cristiano, no, yo quiero que el gobierno me dé salud y educación, porque yo... No. Pero ¿qué viene ahora? Y con esto termino, de verdad. Viene el castigo de Dios. Estamos bajo juicio, Señor, estamos bajo castigo. El que no le guste esto, que puede pararse e irse. Pero Dios visita en juicio a las naciones, y eso está en la Biblia, ¿ok? Y no solo a la nación de Israel, visita en juicio a un montón de otras naciones, Tiro, Sidón, Asiria. Léase bien los profetas de Ezequiel y toda esa gente, Isaías, léase bien. Dios es el juez de todas las naciones y visita en juicio a todas las naciones, y Dios castiga. No es algo simpático para decir, pero es la verdad. Dios castiga. No sé si a las personas individuales, yo no soy pastor, yo no soy para juzgar en eso, pero yo soy politólogo y yo sé que Dios castiga a las naciones, y duro. Eso sí lo sé. Ya va. Me estás haciendo una pregunta de que no tiene respuesta corta cuando estamos por terminar. Ya va. Brevemente, ¿cómo llega el castigo de Dios? Bueno, llega de la misma forma que llegó en el Antiguo Testamento. Fíjese, ahora en el tiempo de ahora, los gobernantes están muy exigentes y muy demandantes con las iglesias, ¿ok? Y muy abusivos. Entonces, ahora los gobernantes absolutos del sistema pagano están apuntando contra las iglesias y los pastores. Y las iglesias y los pastores se escandalizan y se sorprenden. ¿Qué pasó? Yo les voy a explicar lo que pasó. Este es el último acto de una obra que empezó hace como unos 100 años. 100 años atrás, los gobiernos embistieron contra la banca y la finanza a través del Banco Central, 1913 en Estados Unidos, enseñoreándose sobre el dinero y la banca y la finanza. Esa fue la primera ola. Es un artículo que yo tengo que se llama La Cuarta Ola, búsquelo por ahí. Esta es la cuarta ola. Cuarta ola. Esto causó mucho problema y mucha pobreza en la crisis del 29 y tal. Entonces, las dificultades causadas por el estatismo pretenden resolverla con más estatismo. Entonces, aquí hay... bueno, la gente se empobreció. Entonces, ¿qué dijo los gobiernos? Dijo, bueno, que no tiene plata para educación, salud, yo te voy a dar educación y salud. Entonces, se enseñorearon los gobiernos sobre la educación y la medicina. Esa fue la segunda ola. Y se enseñorearon sobre el trabajo también, y salieron leyes del trabajo y antiempresa, y eso causó una cantidad enorme de problemas, porque los impuestos aumentaron y no hubo una poblada que le rompiera la cabeza a ningún presidente de impuestos como en unos Reyes 12. La tercera ola fue un ataque a mansalva, fue en los años 70 más o menos. Esto fue en 1913, esto fue en los años 20, 30, esto fue en los años 40, esto fue en los años 70, una embestida contra la empresa, nacionalizaciones, expropiaciones, etc. Y esta fue la cuarta ola. No, perdón, esta es la tercera, perdón. Sí, esta es la tercera, y esta es la cuarta, que viene el ataque, la embestida del marxismo cultural, que nos va a hablar el pastor Mario Celi sobre el tema del matrimonio gay, ¿ok? Y el aborto y todo eso, es la cuarta ola. Ahora, mi pregunta, y con esto termino mi parte, quedarían 15 minutos para que conversemos, es la siguiente.
Los pastores y las iglesias, que hoy se sorprenden y se escandalizan por estos ataques a las iglesias, ¿qué hicieron en 1913 cuando hubo la embestida a la banca y la finanza y compañía? ¿Se protestaron y hicieron sentir su voz? Muy bien. Segunda ola, 20 o 30 años después, hubo la apropiación de la educación y la salud por parte del Estado. ¿Qué dijeron los pastores? ¿Hicieron sentir su voz de protesta? No, ¿verdad? Bueno. Después vino el comunismo salvaje de los años 70, el cepalismo, todo eso, las expropiaciones. ¿Hicieron los pastores alguna advertencia acerca de que eso no era bíblico? No, ¿verdad? Bueno, entonces ¿ahora qué se quejan? ¿Ahora qué se quejan? O sea, alimentaron... Esto en ciencia política, esto tiene un nombre, se llama el Leviatán, que es un nombre de la ciencia política, tiene un origen muy cristiano, el Leviatán. Entonces, todo el tiempo engordando el Leviatán, dándole de comer al Leviatán y aplaudiendo al Leviatán. El Leviatán se comió la banca, muy bien. El Leviatán se comió la educación y la salud, muy bien. El Leviatán se comió las empresas y tal, muy bien. Y ahora es una bestia enorme que les patea el trasero a los pastores y a las iglesias, y entonces ahora viene el llanto y el crujir de dientes. ¿Sí o no? Bueno, ya, listo. Tenemos 15 minutos. Antes del receso, escucho. Bueno. Esperá, vos dijiste, ya hiciste, ¿por qué Dios lo permite? Oye, porque Dios no es un tirano, por eso lo permite, porque Dios como gobernante fija las reglas y establece, Deuteronomio 28, ¿ok?, que si las naciones siguen esas reglas, todo va a ir bien. Y si las naciones desobedecen, las cosas van a ir muy mal para las naciones. Esa sería la respuesta a tu pregunta. ¿Qué más? Podemos pensar que a ver, es la misma perversidad del hombre lo que lo tiene así o lo que nos tiene así. O sea, podemos pensar que es la misma, todo lo que se ha pervertido, pues, es lo que tiene esto, pues, revuelto. Y lo que usted dice, hace muchos años, y bueno, no me dejarán mentir aquí unos amigos, en una ocasión hubo un diputado evangélico y quiso, Amador Izquierdo Arellano, y él en el Congreso quería seguir la línea cristiana y el sistema no se lo permitió. Lo enclaustraron y se tuvo que unir, se unió, no se salió, se unió al sistema. A ver, más comentarios, a ver, ¿cómo te llamas tú? Ever. Tú te llamas Ever, ¿cómo? Montejo. Bien, pensaba yo en el modelo que usted propone y bueno, lo propone ahora usted, pero es de Dios, ¿no? Yo no inventé eso, fue Dios. Yo lo único que hago es explicárselo aquí. Ahora, ayer se preguntaba, ¿no? O entendía por dónde se debe de comenzar. Si la iglesia debería ser el agente para que todo esto comience a cambiar, entonces la iglesia también debería de tener un cambio en cuanto a este sentido, porque es también, pues, muy conocido que lo que menos se practica en la iglesia es la justicia. Y se entiende entonces que hay una distorsión de lo que es el reino.
porque una de las cosas que propone el reino es justicia, ¿no? Ahora, es sabido, ¿no?, el por qué no se hace, ¿no? Pero ¿por dónde empezar? Empezar como persona, de manera individual, de ahí expandir la iglesia y de ahí el mundo, ¿no? Pero el problema entonces va a estar que, entonces, mientras siga habiendo ese sistema de pensamiento dentro de nuestras iglesias, va a ser casi imposible, ¿no?, de que esto llegue a ser una realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podría entonces afectar, no digo afectar, ¿no?, como algo dañino, sino como una interrupción para un cambio, incidir en la iglesia para que entonces, primero como individuos, después la iglesia y entonces el mundo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mire, es que ahí yo siento que se perdió desde que permitimos que avanzara la sociedad, pero no avanzaron las leyes divinas, las leyes cristianas las abandonamos. Entonces fue avanzando, como dice usted, hasta los mismos, la misma iglesia, los mismos pastores, todo lo permitimos. Hoy estamos en un dilema y dicen, es que los pastores tienen que casar, hombre con hombre y mujer con mujer. Pero si nosotros formamos un bloque y decimos no, prefiero quedarme, pero no, y ahí me quedo, no va a pasar nada. ¿Ah? Tenemos que empezar nosotros. De acuerdo, pero aquí voy a terminar, que faltan aquí 5 minutos. Tenemos que decir no, tú tienes razón, tú te llamas Chucho, pero tenemos que decir no a todo. No solamente no al matrimonio homosexual y al aborto, que está muy bien decir no al matrimonio homosexual y al aborto. Tenemos que decir que no al enseñorearse de Leviatán sobre la moneda, sobre la educación, la salud, la cultura, el deporte, la economía, las empresas. Enseñorearse el Leviatán sobre todo. Tenemos que decir no a todo. Uno de los errores graves de los cristianos que estamos cometiendo es que le decimos no al aborto, al matrimonio homosexual, lo cual es nuestro deber, es nuestra obligación. Tampoco nos pretendemos medalla por eso. Es nuestro deber y es nuestra obligación. Pero también es nuestro deber y nuestra obligación decirle que no a lo demás. ¿Por qué? Digo esto, por muchas razones. Pero una de ellas es la que señala Chepe, el pecado. O sea, y eso tiene que ver con por dónde empezar, que de Eber planteó, el pecado. Empezar por un reconocimiento serio de la realidad del pecado, de la omnipresente realidad del pecado en todas las esferas sociales. El pecado en la iglesia, el pecado en el sistema de gobierno, el pecado en la educación, el pecado. Tenemos que empezar por un reconocimiento del pecado en las esferas de gobierno, y que el pecado en las esferas de gobierno viene de un sistema, no es que elegimos un tipo que era un mafioso, no. Viene de un sistema tal que ese sistema, como él apunta aquí, una experiencia, no permite que una persona buena llegue al gobierno nunca, y si llega, le atan las manos enseguida, la corrompen, la botan, la expulsan o la sacan de circulación de alguna manera. Y lo mismo en la educación. Otra cosa que hablábamos ayer, los sindicatos. Los sindicatos hay que ponerlos en su lugar. Los sindicatos son algo muy... los sindicatos son un invento cristiano, de la cultura cristiana, siglos 4, 5 más o menos, que venían de los colegios romanos,
los sindicatos son unos inventos cristianos, lo que pasa es que el humanismo, o sea, les pervirtió su función. El sindicato tenía 3 funciones dentro de una sociedad cristiana y una cultura cristiana muy buena, muy útiles. Los sindicatos eran instituciones de bien, gremios se llamaban, o guildas. Tenían 3 funciones. 1, capacitación profesional, muy importante. 2, buscarle trabajo al egresado, ¿ok? Y colocarlo en algún puesto de trabajo, buscarle empleo. O sea, funcionaban como agencias de empleo, los sindicatos, y funcionaban para sus afiliados y deudos y herederos, viudas y huérfanos, como Montepío o Caja de Previsión Social. Hoy en día, los sindicatos no están cumpliendo ninguna de esas 3 funciones, porque las leyes malas les han quitado esas funciones, porque el Estado se ha enseñoreado sobre ellos, les ha quitado esas funciones y les ha dicho, no, agencia de empleo nosotros tenemos, ahí está la dirección del trabajo, capacitación, nosotros nos encargamos de la educación y el seguro social se encarga de la parte de previsión. Entonces, el Leviatán les quitó, porque el Leviatán le quita funciones a la familia, a la iglesia, a los sindicatos, a las empresas, a las escuelas, le quita funciones, los inutiliza, los castra. Entonces, los sindicatos, el gobierno estimuló el uso de la fuerza por los sindicatos, garantizando el derecho de huelga y tal. Entonces, hoy los sindicatos, sí, después de eso, no es de hoy, esto es muy antiguo, los sindicatos ¿sirven a sus 3 funciones? No. ¿Para qué sirven? Para armar lío, para armar desorden, conflicto, que el pleito, que el pliego, que esto, que el otro. Para eso sirven los sindicatos, como elementos negativos en la sociedad. Y por eso entonces los más sinvergüenza terminan siempre de dirigentes sindicales y este tipo de cosas. ¿Entiende? Entonces esta sociedad está dada vuelta en el sentido de que no se respetan las leyes de Dios. Y con esto vamos a terminar porque ahora viene el receso y después vamos a escuchar al pastor Mario Celi. Yo sigo a disposición de todos ustedes por vía de internet cuando no esté ya más aquí.